a todos. Señor Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, excelentísimo señor embajador de Colombia ante el Reino de España, señor presidente de SACIR, excelentísimos señores embajadoras y embajadores, ilustrísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, distintas embajadas, señoras, señores, amigas, amigos todos. Una vez más, el Club Diálogos para la Democracia nos place y complace invitarles a todos ustedes a un desayuno informativo sobre un país amigo, colaborador y que sentimos en España gran admiración como es Colombia. Ya no es la primera vez que organizamos un acto sobre Colombia. En el año 14 tuvimos el honor de tener aquí en esta misma sala al gobernador del Banco Central de Colombia, que fue presentado por el gobernador del Banco de España. Colombia es un país de aproximadamente 48 millones de habitantes, más o menos la misma población que España. Tiene un paro del 8,6%, una deuda pública del 44%. Todos estos datos que voy dando son mejores que los de España, ya quisiéramos tenerlos nosotros. Hay de los 48 millones de personas en Colombia, el 32% aproximadamente viven en régimen de pobreza. El crecimiento del Producto Interior Bruto hasta el año 15 ha sido del 4,1, pero como es lógico con la bajada del petróleo y la bajada de la demanda de las materias primas, en el año 16 se estima que será del 2,1. Las exportaciones a la Unión Europea en el año 14 aumentaron el 20% y el país primero de destino fue España. El Fondo Monetario Internacional dice que Colombia tendrá un ajuste controlado. Eso satisface. Pero quizá lo que hoy realmente preocupa a los colombianos y en general a todos nosotros es si por fin se firma el proceso de la paz. El presidente Santos ha sido valiente al iniciar este proceso de paz. Había una fuerte oposición a iniciar esta negociación, que la capitaneaba, la protagonizaba el Partido Centro Democrático. Yo siempre entiendo que cuando en un país existe un problema, el único camino que cabe es la negociación, el pacto, el consenso, el diálogo. Son las herramientas que hay que utilizar en democracia. La sociedad colombiana es una sociedad que se está modernizando. El presidente Santos decía que en el tema de infraestructuras España podía efectivamente dar grandes lecciones. Y es cierto. España en 20 años ha cambiado por completo sus infraestructuras de carreteras, de ferrocarril, de puertos, aeropuertos, etc. Existen grandes empresas constructoras en España que pueden hacer obras muy importantes. Y así el presidente Santos decía que miraba a España para invertir 25.000 millones de dólares en infraestructuras. Pero el tema que hoy le preocupa, como decía antes, a los colombianos es la firma de la paz. 50 años que ha durado
y está durando la guerrilla. Ha tenido 200.000 muertos, 6 millones de víctimas. De esos 6 millones han recibido ayuda económica 600.000. Son cifras escalofriantes, indiscutiblemente. Por otra parte, en los años más duros había 63 muertos por cada 100.000 habitantes. Hoy hay 23 muertos por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, la situación de la guerrilla que va retrocediendo, pensemos que desde el año 12 se han entregado 15.000 guerrilleros. Está previsto la firma de la paz el día 23 de marzo, pero creo que es muy importante hacer las cosas bien. Si hay que esperar unos meses, se esperan, pero que quede todo bien atado, y atado sobre todo lo que es la entrega de armas, que supondría la gran reconciliación nacional. Y al mismo tiempo, si se firma la paz, esto, como es lógico, tiene una importante fuerza en el propio desarrollo económico de Colombia. Se calcula que crecerá aproximadamente el 2% del Producto Interior Bruto por el solo hecho de firmar la paz, lo que significa una seguridad jurídica y una seguridad política que necesariamente trae como consecuencia una seguridad económica. Para hablar de todos estos temas, tenemos entre nosotros a la persona que más conoce el tema, que es el propio embajador de Colombia, a quien yo doy sinceramente las gracias por su presencia entre nosotros. Al mismo tiempo, él va a poder exponer los temas con atenta tranquilidad, y después vamos a tener un amplio coloquio en donde ustedes pueden hacer las preguntas que creen más oportunas. Quiero también dar las gracias al presidente de SACIR, que patrocina el acto, y que gracias a ellos, a SACIR, se ha podido hacer. SACIR es una empresa constructora conocida en todo el mundo, y es de las empresas constructoras que yo decía que son ejemplo. Ejemplo lo está dando en Colombia con obras muy importantes de infraestructura, y ejemplo lo está dando también la gran obra que significa la ampliación del canal de Panamá. Y sin más, cedo la palabra a Manuel Manrique, el presidente de SACIR. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, embajadores, secretario de Estado, amigos, amigas. Es un placer para mí y para SACIR estar presente en este foro tan importante y reconocido por su carácter objetivo y abierto en el debate y análisis en la sociedad democrática. Aprovecho la ocasión para agradecerles al Club de Diálogos para la Democracia y a su presidente, Antonio Gavilanes, la oportunidad que tenemos de participar hoy aquí en este desayuno, cuya temática gira alrededor de un país donde nuestra compañía ha apostado ya de hace muchos años, Colombia. También quiero agradecer la participación al señor Alberto Furmansky, embajador en España, y vamos todos a tener la oportunidad de discutir y analizar el país al cual usted representa y que cada vez más se ha convertido para la empresa privada en una oportunidad de inversión y crecimiento. Nosotros hemos decidido invertir en proyectos complejos de infraestructuras que estamos seguros impactarán positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos y además
ofrecerán oportunidades de crecimiento personal y profesional a aquellas personas que se vinculen a nuestra compañía. SACIR está hoy presente en Colombia a través de uno de sus pilares de crecimiento básicos, la infraestructura vial. Estamos convencidos de que nuestra experiencia y conocimiento del sector nos permitirá apoyar y dar un granito de arena en el desarrollo nacional. Actualmente estamos vinculados con la mejora de la vía Málaga-Los Curos en el nororiente de Colombia y en la intervención en la vía que comunica Cali con Buenaventura, el primer puerto marítimo del país. También nos han confiado la ejecución del puente más largo de Colombia, el puente Pumarejo, que es una solución para atravesar el río Magdalena, el más grande del país, con una longitud de 2,28 kilómetros de estructura y que va a favorecer el tráfico marítimo de gran calado, puesto que tiene un gálibo de 45 metros. Quizás sea la inversión directa mayor de toda Colombia. Por otra parte, SACIR Concesiones es protagonista del desarrollo de vías de cuarta generación, uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de las infraestructuras viales en Colombia, cuyo objetivo es mejorar la conectividad y la competitividad, disminuyendo el costo y el tiempo de transporte desde los puntos de manufactura hasta los puertos de exportación a través de unos 8.000 kilómetros de vías concesionadas. De esos 8.000 kilómetros, 460 tenemos SACIR como responsabilidad. En primer lugar, la autopista de Mal 1, primer paso del corredor que convertirá en realidad el sueño del departamento de Antioquia de ver a su capital, Medellín, bien conectada con el Caribe. Desde Urabá y su nuevo puerto se espera que empiece a movilizar más del 15% de la carga del Caribe, aprovechando al máximo los tratados de doble comercio que Colombia ha hecho con multitud de países, Perú, Chile, México, Estados Unidos, etc. Muy cerca de la autopista del Mar 1, se encuentra el proyecto de la cuarta generación que SACIR está ejecutando, el corredor vial Puerto de Hierro Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, el cual facilitará el tránsito desde el interior del país hacia los más importantes puertos marítimos del Caribe colombiano. En el extremo sur del país también nos fue adjudicada la concesión Rumichaca-Pasto, en la frontera con Ecuador, lo cual contribuirá indudablemente en la competitividad y conectividad del país con otros países sudamericanos, permitiendo desplazamientos más eficientes desde y hacia el interior del país. En estos tres proyectos vamos a movilizar una inversión superior a 2.000 millones de euros y prevemos obtener unos ingresos superiores a 6.500 millones de euros a lo largo de la concesión. Estas cifras colocan a Colombia como el primer país en importancia para nuestro grupo de cara al futuro. Quiero aprovechar este foro para dar la enhorabuena al gobierno colombiano por la transparencia y buena ejecución que está teniendo de este plan 4G y reafirmar nuestro compromiso para que el desarrollo social, ambiental
técnico y económico de los proyectos sean motivo de orgullo para todos. Ese es nuestro reto y para ello estamos trabajando. Por último, SACIR también está presente en el desarrollo de la actividad industrial en Colombia, mediante la ejecución de una de las obras estratégicas para el país que permitirá el abastecimiento de gas natural a las centrales térmicas de la costa, en la nueva terminal de regasificación de GNL en Cartagena de Indias. Quiero también, aprovechando este foro, hacer una breve mención, como ya se ha hecho, de una gran obra que estamos completando cerca de Colombia y que sin duda también se verá beneficiada. El tercer juego esclusa del Canal de Panamá, que dentro de pocas fechas, el 26 de junio, por cierto, coincidiendo con las elecciones, será inaugurada. Es un ejemplo de lo que la ingeniería española es capaz de hacer. Superando todas las dificultades, se ha ejecutado un proyecto emblemático que reportará grandes beneficios tanto a Panamá como a toda la región limítrofe. Creo que el desempeño de SACIR en esta obra nos faculta para poder decir que los retos que tenemos por delante en Colombia se resolverán de la misma manera exitosa. Ustedes pueden darse cuenta de que tenemos el convencimiento para hablarle de Colombia como un país que mira al futuro y que ya está apostando al crecimiento y la inversión extranjera como mecanismo de desarrollo. SACIR ha llegado a Colombia porque hemos visto que el país cuenta con un marco jurídico que nos da toda la confianza y de que las inversiones están protegidas por las instituciones. Creemos que es un país con enormes posibilidades y por ello me gustaría lanzar alguna propuesta al señor embajador para ese futuro tan esperanzador sea más completo todavía. Estas mismas propuestas son simples y fáciles. Ya las hice hace unos meses en Bogotá con diferentes autoridades del gobierno colombiano. En primer lugar, es la necesidad de un seguro de cambio para los contratos de concesión, pues al ser de un tiempo muy largo su duración, las fluctuaciones de las posibles monedas de la moneda pueden ver desequilibrados estos proyectos. Hay otros países en el cual este seguro de cambio ha sido un punto básico para la consolidación de la inversión privada. En segundo lugar, me atrevo, y soy un poco osado, a sugerir la potenciación del Fondo de Desarrollo Nacional, figura clave para mí para el éxito de este plan tan ambicioso de infraestructuras. Esta entidad pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, que tiene capacidad suficiente para dar confort al sistema financiero privado, participando de forma más expeditiva, más determinada que en la actualidad en los diferentes proyectos. Si no recuerdo mal, yo creo que tiene la capacidad de actuar hoy como de 75 millones de dólares por proyecto, y hay proyectos de 1.000, y les sugeríamos entonces que un mínimo de 200 millones, que fuera un acicate para las propias entidades privadas. Pero también les sugeriría que tenga otra misión que no es menos importante y para mí casi más eficaz. La totalidad, casi la totalidad de las concesiones tiene una regulación o un sistema en el cual hay unos mínimos de tráfico garantizados que por ley se regulan cada 5 años. Entonces el Fondo de Desarrollo Nacional debería cubrir
ese periodo de 5 años en tanto en cuanto lo regulariza el Estado. Y eso le daría y le da mucho confort a los bancos, a los sistemas financieros para poder financiar los proyectos. Por último, también me atrevo a sugerir que se debería desarrollar una legislación fiscal que asegure el cobro a los concesionarios, o mejor, que obligue a pagar a los usuarios, porque de esa manera es la única posible que puede permitir la posibilidad de nuevas infraestructuras, de iniciativas privadas, que sobre todo son imprescindibles, a mi entender, en los accesos a las ciudades y en las circunvalaciones en las mismas. No desaparecerá el tráfico de Bogotá mientras no tenga unos buenos accesos, vía ferrocarril y tenga circunvalaciones que sean capaces de que no pasen por el centro todos los tráficos que van de una parte a otra de la ciudad. Y para ello tienen que permitir que el free flow incentive a pagar a todos los usuarios. También me atrevería a sugerir la ampliación del sistema concesional, que ya funciona en autopistas, pero el ampliarlo a infraestructuras sociales como hospitales u otras que con tanto éxito están teniendo en otros países de alrededor. Estas medidas, sumado a una coyuntura especial en la que el país se quiere acercar a una paz que le ha sido esquiva durante más de medio siglo, como nos ha dicho el presidente, y de la que estoy seguro que nos va a hablar el señor embajador en profundidad, serían los factores decisivos y atractivos para que más empresas se atrevan a poner los ojos en un país cuya economía, según un estudio del Departamento Nacional de Planeación, va a crecer del 5,9% en la próxima década. Más o menos el 2 y pico más el 2 de la paz, pues, y luego un cierto optimismo, pues 5,9%, que ya está bien. Solo me queda reiterarles que Colombia es un país que sí está enfocado en el futuro y que nos ha permitido a los actores extranjeros tener un papel protagonista en la nueva historia que están construyendo y que les animo a seguir haciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Enhorabuena por toda esa magnífica y extraordinaria actividad que estáis haciendo en Colombia en provecho de todos los colombianos. Y tiene la palabra el excelentísimo señor don Alberto Furmansky Goldstein, embajador de Colombia ante el Reino de España. Buenos días. Yo creo que el trabajo que yo tenía preparado para conversar con ustedes ya quedó hecho. Si quieren nos podemos retirar y ya se habló mucho sobre mi país. Solamente te puedo decir que muchas gracias por las sugerencias, seguramente las tendremos en cuenta. Y en esta sugerencia sobre garantizar los mínimos de los flujos de tráfico, me parece importante que si los flujos fueran superiores también se reconocieran. Han reconocido. Ok. Mis agradecimientos por su invitación a este foro y por la oportunidad de dirigirme a ustedes para dar una mirada al futuro de Colombia. Esta tarea es relevante y muy oportuna. Tras la firma del acuerdo que pone fin al conflicto, se requiere continuar el camino que llevamos y poner en marcha lo convenido en tales acuerdos. Será imperativo generar un nuevo ambiente político y cultural que nos permita dirigir recursos y esfuerzos a tareas represadas o inexistentes. Es un momento histórico y hay que tomar decisiones que van más allá del acuerdo de paz. Lo más importante es asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas, que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política. Con la firma del acuerdo con las FARC, estas desaparecen como grupo armado. Esperamos que el ELN se sume pronto.
Vemos el comienzo de una paz estable y duradera para Colombia. Estamos en la obligación de romper tendencias, cambiar imaginarios y crear condiciones para un futuro que no puede consistir en una proyección del pasado. La inmovilidad no es una opción. Pero el mañana no es cosa del futuro. Se construyen hoy con los esfuerzos del ahora. Y a eso me quiero referir hoy. A lo que estamos haciendo y a las tareas para que en el 2030 Colombia se considere como una sociedad pacífica, próspera, incluyente, equitativa, sostenible, con oportunidades para todos y con grandes fortalezas en lo institucional, lo político, lo económico y lo social. Las tareas y los retos son inmensos, pero estoy seguro de que vamos a estar a la altura del compromiso. Por darme la oportunidad de mostrar esa Colombia, doy mis más sinceros agradecimientos al señor Antonio Gavilanes Dumont, presidente del Club Diálogos para la Democracia, por su invitación, a la firma SACIR por su apoyo y de manera especial a su presidente y consejero delegado, don Manuel Manrique Mantilla, amigo e inversionista en Colombia con SACIR Colombia. Y claro está, a todos ustedes por su asistencia hoy a este evento. Apreciados amigos, Colombia se encuentra en una transición. Es un momento similar al vivido por otras sociedades con la necesidad de hacer una ruptura con su pasado inmediato. España, en su transición democrática, puede ilustrarnos sobre cómo proceder de manera apropiada, ordenada y con objetivos claros en un momento así. Dijo don Juan Carlos I en su discurso de coronación, abro comillas: hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa que hemos de recorrer juntos se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la decidida voluntad colectiva. Para terminar diciendo, si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. Cierro comillas. Colombia se encuentra como España en 1975, empezando una nueva etapa. Hay un pasado difícil, hay heridas que deben sanarse, pero también un futuro común. Esto exige el máximo esfuerzo para cumplir con los compromisos. No es solo imaginar el futuro, es construir una nueva realidad, un país diferente al que hemos conocido. Tenemos que actuar con un alto grado de ingenio, de creatividad, innovación, para crear y consolidar esa visión compartida de futuro. Es una visión que ya ha empezado a tomar forma con el Plan Colombia Sostenible, presentado en la Cumbre del Clima en París, elaborado por el BID y el Gobierno de Colombia. Aborda temas centrales como el cambio climático, la desigualdad social y los desafíos del posconflicto. Me referiré a una Colombia deseable, pero también posible, no a una Colombia utópica. A una Colombia que aún no ha podido realizar muchos cambios ni ha logrado mantener caminos de largo alcance para desarrollar su gran potencial. Lo primero es construir una cultura de y para la paz, para la vida en común. La reconciliación entre los colombianos será elemento central de esa evolución. Una nueva cultura donde los cambios no se buscan ni se logran por medios violentos o por fuera de la ley y las normas establecidas. Varias generaciones de colombianos nos hemos acostumbrado a vivir en una situación que para muchos otros es extraordinaria. Ojalá lo fuera para nosotros también. No olvidemos que hemos vivido más de 50 años de un conflicto armado, hemos tenido más de 200,000 muertos y ha habido más de 6 millones de víctimas, como lo ha dicho muy bien Antonio. Queremos vivir en una sociedad en paz y el cambio no será fácil. No son solo 6 millones de víctimas, cada una con su propia historia. Somos casi 50 millones de personas acostumbrados a vivir en una situación que para la gran mayoría es bastante normal. La paz no es la ausencia de conflictos, se refiere más a la manera como se enfrentan y se resuelven los conflictos. La justicia y el Estado de Derecho deben reinar, por eso el cambio que debemos dar como personas, como sociedad y como Estado.
Dicen quienes estudian el comportamiento de los seres humanos que preferimos vivir en la seguridad y las certezas de lo conocido, por difícil que sea. Los cambios, así parezcan muy positivos, son una amenaza para estas seguridades. Lo desconocido genera temor e incertidumbre. Entre más pronto logremos firmar los acuerdos con sus detalles, mucho mejor. Pero también, y como lo dijo el presidente Santos, abro comillas, después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 de marzo a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte, pongamos otra fecha, yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo, yo cumplo y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo. Cierro comillas. En cuanto a la aceptación de los acuerdos, esperamos que, como sucedió en España en el referéndum de 1976, también en Colombia el sí gane por aplastante mayoría. Esperamos que tenga poco eco el no que predican quienes no quieren los grandes cambios y quienes promueven la abstención reconsideren su posición. Será necesario actuar en todos los campos de la vida del país. Es una tarea compleja, pero venimos preparándonos desde hace tiempo para el posconflicto. Dijo el presidente Juan Manuel Santos durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas el pasado septiembre, abro comillas, en los próximos 15 años todos los países del mundo unidos tenemos que lograr nuestros 3 mayores retos: erradicar la pobreza en todas sus dimensiones, combatir la desigualdad y la injusticia y enfrentar el cambio climático. Enfatizó también, mi país celebra y acoge estos objetivos, pues somos conscientes de que también son condiciones necesarias para la construcción de paz. A su vez, la paz en Colombia tendrá unos altísimos dividendos, precisamente en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Cierro comillas. En el año 2030, Colombia tendrá una población de 55 millones de habitantes. Con las proyecciones de población para los otros países de la Alianza del Pacífico, incluyendo los que hoy son candidatos, el conjunto estaría cerca de 300 millones de personas, unos 50 millones menos que Estados Unidos y 50 millones más que el Brasil. Hago referencia a la Alianza del Pacífico porque este proceso de integración es una apuesta para el largo plazo. Sus frutos ya se palpan y en el 2030 jugará un papel central en nuestro desarrollo. Desde el próximo 1 de mayo, por ejemplo, entrará en vigor el protocolo adicional de la Alianza del Pacífico, dejando libre los aranceles para más del 92% del comercio de bienes entre los países que hoy la conforman. La integración productiva avanza a grandes pasos y en el 2030 seremos en conjunto la economía más sólida, más compleja y con mayor proyección de esta zona del mundo. Colombia ha hecho un excelente manejo de su macroeconomía. La última vez que tuvo problemas para pagar su deuda externa fue en los años 30 del siglo XX. Desde entonces se le reconoce su ortodoxia y su juicio. El manejo de las dificultades recientes es demostración de la fortaleza de sus instituciones y la buena administración. Hemos estado a la altura del reto al sortear la caída de precios de las materias primas y continuar creciendo. En el 2015 la economía creció un 3.1% y la expectativa para el 2016 está entre el 2.5 y el 3%. Es el mejor indicador entre los países grandes de América Latina y por encima del promedio regional y mundial. Mejorando la tendencia como será con la firma del Acuerdo de Paz, una mayor diversidad en nuestro comercio exterior y otros incentivos, tendremos un crecimiento promedio cercano al 5% anual. Así el PIB total en el 2030 puede superar $1 trillón. El PIB per cápita en el 2030 podría entonces superar los $20.000, algo similar al que hoy tienen países como Portugal, la República Checa, otros países miembros de la OCDE, como esperamos que Colombia lo sea en poco tiempo. Siguiendo
con eso de que el futuro se construye desde ya, quiero resaltar los programas sociales. Los programas sociales han sido efectivos en reducir muchísimo la pobreza. Hemos logrado que el crecimiento económico sea también desarrollo social. Estamos logrando construir una sociedad en la que hay oportunidades de movilidad social. Más de 8 millones de colombianos han mejorado sus condiciones de vida. Entre el 2010 y el 2014, 4.4 millones de colombianos salieron de la condición de pobreza y 2,5 millones de la extrema pobreza. Entre el 2010 y el 2014, 4 millones de colombianos pasaron a la clase media consolidada. Por primera vez en Colombia hay más clase media que pobres. El 68% de la población pertenece hoy a la clase media. El 30.5% a una clase media consolidada y el 37.5% ha salido de la pobreza. Ahora pertenecen a una clase media emergente. Con estos avances, en el 2030 podemos contar alrededor con 40 millones de colombianos en la clase media. La gran mayoría de estos vivirá en 40 ciudades con más de 200.000 habitantes. 10 tendrán más de 500.000 habitantes, mientras que 7 áreas metropolitanas estarán entre 1 y 5 millones, y Bogotá y su región tendrán entre 11 y 12 millones. La expansión de las clases medias y sus mayores ingresos llevan a una transformación de los patrones de consumo. Esto ya lo estamos viendo en Colombia, pero apenas está empezando y son muchas las oportunidades de negocio y de inversión que ofrece este profundo cambio social. Con las mejoras en la infraestructura de transporte y conectividad, habremos cerrado gran parte de la brecha que hoy tenemos entre las grandes ciudades y las zonas rurales y las regiones apartadas. El crecimiento de la clase media y las demandas sociales obligan a incrementar las inversiones en infraestructuras urbanas y transporte público y en ofrecer más y mejores acceso a los servicios. En 10 años, las ciudades intermedias de Colombia serán ciudades inteligentes y sostenibles. Nuestro Ministerio de Hacienda espera que en el 2017 Colombia sea ya miembro pleno de la OCDE y en cuanto se permita el ingreso de nuevos miembros también a la APEC, Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Con la Alianza del Pacífico y los tratados de libre comercio le da acceso privilegiado a mercados con un total de 1.500 millones de personas de Argentina hasta Canadá, con Europa, Corea y el resto de la región de Asia-Pacífico, los países del Golfo Pérsico e Israel. Dijimos que las FARC van a desaparecer como grupo armado tras la firma del acuerdo de paz. La más importante implicación es que finalmente se romperá el nefasto vínculo entre política y armas. Quienes han sido enemigos se deben tratar ahora con respeto como adversarios políticos. Se ampliarán los derechos, la participación política y los partidos de oposición al promover el pluralismo y la inclusión de nuevos partidos políticos. Esto robustece aún más una democracia que hemos tenido sin interrupción desde hace 60 años. Así eliminaremos una de las razones que dio origen al conflicto, como era la falta de posibilidades de participación política de muchos ciudadanos. Es necesario reconocer la fortaleza y la resiliencia de las instituciones colombianas. Con ellas hemos podido resistir y enfrentar las más grandes y graves dificultades que una sociedad pueda tener. En este medio siglo, nuestras instituciones no solo se han mantenido, sino que se han fortalecido. Pero también tenemos grandes retos. Deben adelantarse reformas importantes en el futuro y requerimos liderazgo y conciencias para llevarlas a cabo. Entre los principales temas a enfrentar están el envejecimiento de la población, la creciente urbanización, el fortalecimiento del sistema judicial y del Estado de Derecho, la formalidad empresarial y laboral, la reforma del sistema de pensiones, la reforma del sistema fiscal, la transparencia pública y privada y el mayor acceso al financiamiento por parte de empresas pequeñas o medianas.
Colombia seguirá siendo un país relativamente joven, aunque con fuertes cambios en la pirámide poblacional hasta el 2030. El promedio de edad en el 2030 será de 32 años. La población menor de 15 años será menos del 20% y la población joven, aquella entre 15 y 30 años, será un poco más del 21%. El grupo entre 30 y 65 años será casi la mitad y el de la población mayor de 65 años estará en el 13%. En síntesis, un país con mayor expectativa de vida, con menores tasas de natalidad y con una creciente población adulta. Estamos ganando la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El compromiso es hacer todos los esfuerzos para erradicar la pobreza antes de terminar el 2030. Hay que erradicar la pobreza monetaria, pero también la pobreza multidimensional que incluye privaciones en términos de salud, educación, vivienda y empleo. La pobreza urbana ha disminuido de 23 a 14% en los últimos 5 años y la rural ha bajado del 53 al 40%. La firma del acuerdo que dan fin al conflicto, en especialmente al punto del mismo denominado hacia un nuevo campo colombiano, permitirá seguir avanzando de modo más decisivo e incluyente. La desigualdad social ha sido una característica de la sociedad colombiana. El coeficiente de Gini que la mide ha caído continuamente. Sigue siendo muy alto, pero se ha cambiado la tendencia y vamos por el camino correcto. La educación es un apoyo indiscutible al bienestar de la población, a la movilidad social, a la acumulación de capital social, al crecimiento económico del país y tan importante como lo anterior, a la construcción de una paz estable y duradera. Por eso, uno de los 3 ejes del actual Plan Nacional de Desarrollo y por primera vez en varias décadas, los recursos para el sector educación superan a los recursos asignados a defensa. Vamos a hacer de Colombia para el 2025 la más educada, declaró recientemente el presidente Juan Manuel Santos. Se invertirán en este periodo cerca de 1.200 millones de euros. Con el fin del conflicto armado, seguramente se van a liberar aún más recursos para dedicarnos a este fin. También está la educación superior, tanto universitaria como técnica y tecnológica. Para lograr el salto cualitativo se trabaja en 3 frentes: ampliación de oportunidades de acceso y cobertura, mejora de las capacidades de los docentes universitarios y promoción de la investigación y de las publicaciones científicas. Para el 2018 vamos a pasar de una cobertura del 47 al 57%. Este incremento de 10 puntos en 3 años implica una generación de 400.000 nuevos cupos con altos estándares de calidad y cobertura. Esta política debe generar tendencia para que la cobertura en el 2030 se encuentre cercana al 80%. Otro programa bandera de este gobierno es Ser Pilo Paga, con el cual los estudiantes con pocos recursos económicos destacados en sus colegios pueden acceder a los mejores programas académicos del país. Es así como más de 10.000 jóvenes de todas las regiones del país están ingresando anualmente a las mejores universidades acreditadas en alta calidad, completamente becados. El balance del 2015, primer año de este programa, es muy positivo. Al terminar su primer semestre, el promedio académico fue de 7.4 sobre 10. Los programas con mayor demanda han sido la ingeniería civil, seguida por la ingeniería industrial, derecho, psicología y medicina. El sistema colombiano de salud ha sido reconocido como uno de los mejores de América Latina, pero aún hay mucho por hacer para que en el 2030 haya cobertura universal, sea sostenible financieramente y además permita un acceso sin restricciones a los servicios y medicamentos en cualquier parte del país. Otro aspecto para abordar es el de la cuestión territorial. Con la firma del acuerdo de paz, una de las tareas a enfrentar con gran cuidado. Debemos hacer un excelente trabajo por las poblaciones que hasta la fecha han debido vivir y convivir con el conflicto.
Aunque partes de estos territorios han podido salir indemnes de los procesos de urbanización y deterioro ambiental, otras han sufrido gran degradación por deforestación, cultivos ilícitos y minería ilegal. Los planes de desarrollo para estas regiones deberán hacerse con todo cuidado para ofrecer a sus habitantes las oportunidades que hasta el momento no han tenido, para protegerlos y para hacer un uso eficiente y sostenible de su territorio y sus recursos. El país cuenta, por ejemplo, con un programa para la Amazonía Visión 2020. Busca la reducción a cero de la deforestación neta e impulsar proyectos productivos sostenibles. Otro propósito es sumar otros 2,5 millones de hectáreas a las áreas protegidas que ya existen. Muy pronto tendrá cerca de 200,000 kilómetros cuadrados de territorio colombiano protegido, lo que equivale a más de una tercera parte de la superficie de España o 2 veces la de Portugal. Queridos amigos, voy a referirme ahora a otro gran tema, la gran apuesta que el país quiere hacer en términos de un crecimiento verde. Según el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que ver aquellos objetivos de desarrollo sostenible que se refieren al consumo y a la producción sostenibles, a la lucha contra el cambio climático, la conservación de los océanos y los recursos marinos, la protección y utilización de los ecosistemas terrestres y el freno a la pérdida de la biodiversidad biológica. En pocos años la economía colombiana será más abierta y más integrada al resto del mundo. Es muy posible también que se encuentre muy focalizada en sectores de servicios. El año pasado, las 9 ramas de la actividad económica presentaron crecimiento, 4 por encima del promedio, liderado por los servicios financieros e inmobiliarios, y los otros 3 sectores que se expandieron por encima del promedio fueron comercio, hoteles y restaurantes, es decir, turismo, construcción y agricultura, ganadería y pesca. Se ha fortalecido la institucionalidad del país para favorecer la innovación y el emprendimiento, para fomentar el incremento de la productividad y la competitividad, y hay políticas que ayudan a diversificar y dinamizar las exportaciones no tradicionales. Son muy buenas noticias, pero necesitamos una economía aún más fuerte y sostenible que pueda además generar los recursos necesarios para dar durabilidad y estabilidad a la paz. Estamos fortaleciendo un modelo con menor dependencia en las materias primas y productos básicos y haciendo una gestión más eficiente y sostenible de nuestros inmensos recursos naturales. Una meta a corto plazo es duplicar las exportaciones en bienes y servicios diferentes a los mineroenergéticos para llegar a $30,000 millones en el 2018. Pasaremos así a ser una economía más diversificada, más moderna, más competitiva e innovadora. Por primera vez, un plan de desarrollo acoge las diferencias, hace explícitas las potencialidades y presenta políticas y mecanismos para la convergencia de las regiones. Estamos ampliando y haciendo más eficiente el mercado interno con grandes inversiones en infraestructura de transporte y logística. El gobierno no está solo. El presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios, se refirió al tema así, abro comillas: el rol de los privados debe centrarse en el que es sin lugar a duda el mayor reto del posconflicto, incluir en el ciclo productivo a poblaciones y territorios tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento. En la medida en que logremos el acceso a los mercados de regiones y personas que por décadas estuvieron al margen, se alcanzará el objetivo de su verdadera inclusión económica, lo que se traducirá en bienestar y desarrollo. Desde junio de 2015, la producción industrial ha registrado números positivos. El pasado mes de enero tuvo un incremento del 8.2%, cuando 24 actividades industriales presentaron variaciones positivas. La inversión extranjera directa en enero y febrero del 2016 comparada con el 2015 cayó un 37%, pero miremos esta cifra bajo otra óptica, la de los sectores productivos a la cual llega ahora.
Hasta hace poco los sectores mineros y petroleros concentraban esta inversión. Son ahora los sectores no mineros o petroleros los que están acaparando la mayor inversión, y el año pasado se instalaron en el país 125 compañías foráneas en sectores diferentes a la minería y petróleo, un 30% más que en el 2014. Las empresas que llegan le apuestan a un crecimiento sostenido del PIB, al crecimiento del consumo por habitante y al crecimiento de la clase media. Esto, sumado a la cercana solución política al conflicto interno, seguirá favoreciendo al país en la competencia por captar capitales internacionales. Es importante mencionar, por último, que Colombia es muy vulnerable al cambio climático. Los daños relacionados pueden ascender a millones de dólares y poner en riesgo el medio ambiente y el patrimonio construido y los logros alcanzados en desarrollo. Colombia hace caso de esta situación y la integra con lo que denomina una apuesta para el crecimiento verde compatible con el clima, que contribuye a la competitividad de los sectores, asegura la base del capital natural y evita que las externalidades asociadas a la degradación y los impactos de los desastres y del cambio climático se concentren en la población más pobre y vulnerable. Por definición, un crecimiento verde le apuesta a la equidad y a la reducción de la pobreza. Este gran objetivo permitirá a Colombia reducir los conflictos sociales, generar inclusión y equidad, conservar zonas estratégicas y tener actividades productivas alineadas con estos propósitos para alcanzar niveles altos de crecimiento económico y de prosperidad social, al igual que crear y mantener las condiciones para lograr una paz estable y duradera, así como un desarrollo sostenible. Estimados amigos y compatriotas, todos recordamos el cambio del milenio en el año 2000. Colombia se encontraba en la tal vez más difícil etapa de su historia. Algunos llegaron a decir que éramos un estado fallido. Han pasado 15 años y estamos hoy en un país completamente distinto. Un país como el ave fénix ha resucitado. Ha sabido sobreponerse a estos difíciles momentos, adelantando los cambios que hoy nos tienen aquí. Muchos de ustedes han sido testigos de estas profundas transformaciones. 15 años pueden ser mucho tiempo, a la vez que muy poco. Para el año 2030 faltan solamente 15 años, un periodo igual. Si partiendo de una situación tan compleja y desesperanzadora como era en el año 2000, y hemos llegado a donde estamos, estoy seguro que en otros 15 años seremos capaces de reconstruir este nuevo país. Reconocemos los errores del pasado, aceptamos las dificultades del presente, pero ya nos encontramos diseñando y poniendo en marcha una nueva visión, nuevos caminos que nos permitirán alcanzar los objetivos y propósitos de desarrollo en ese plazo. Agradezco a todos ustedes su paciencia y espero que esta rápida mirada al presente y futuro de mi país les ofrezca una buena idea de lo que hacemos, de lo que queremos ser y de lo que podemos alcanzar. Los invitamos a participar en la construcción de este país posible. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Felicitarte por tu magnífica intervención y que has tocado puntos fundamentales en el desarrollo de Colombia. Vamos a iniciar el coloquio con mano alzada. Aquellas personas que deseen preguntar, que levanten el brazo y la azafata se llevará el micrófono. He visto una persona allí y después allí. Muchas gracias. Soy Leopoldo Muñoz Sánchez, coronel del Ejército retirado y presidente de la Asociación de Militares Españoles. Quisiera, si es posible, que me hiciera algún comentario sobre los aspectos políticos del papel de las Fuerzas Armadas de Colombia en el proceso de paz. Muchas gracias. Colombia tiene quizás una de las Fuerzas Armadas más grandes del continente. Entre la policía y el ejército sumamos 500.000 almas. En el proceso de paz
Si no fuera por la colaboración que hemos tenido, tanto de la policía como del ejército, el proceso no hubiera avanzado al punto en que hoy se encuentra. Participan en él el general Mora, que es un general que viene de campañas muy activas y al frente de las tropas, y también el general de la policía, Naranjo, que fue director de la institución por muchos años. Ellos dos forman parte del equipo negociador del gobierno y han sido piezas claves en esta negociación. El ejército y la policía están con el proceso de paz y con ellos a su cabeza. Eso sería lo que le puedo comentar. Sí, por favor. Soy Pedro González, de Calma TV y Zoomnews.es. A lo largo de toda su intervención, embajador, y también de la del presidente de SACIR, se ha venido coligiendo que prácticamente el trámite de la firma no es nada más que eso, un trámite que se retrasa unos días. Sin embargo, y tomando como base las propias declaraciones del presidente Santos al comienzo del proceso, de que nada estará acordado hasta que todo esté acordado, ¿qué posibilidades hay de que al final las FARC pudieran volverse atrás y el proceso capotee? Gracias. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Eso es lo que se firmó desde el comienzo y se hizo de esa forma. Nosotros creemos que el proceso de paz está en una posición irreversible. El apoyo que hemos recibido de la comunidad internacional así lo confirma. Es decir, nunca en los 4 o 5 intentos serios que ha habido en los últimos 50 años se había avanzado al punto que hemos llegado hoy. El último espaldarazo importante nos lo dio las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad hace más o menos un mes y medio, por medio del cual este organismo aceptó mediar en el conflicto y por unanimidad apoyado en los países de la CELAC. Nos van a enviar suficiente personal para cubrir y supervisar este proceso de paz una vez se firme. También creemos que en este punto la guerrilla nunca se había encontrado. En los últimos 10 o 12 años se debilitaron enormemente, como lo han comentado mis antecesores. Hubo más o menos 15.000 guerrilleros que se entregaron en los últimos 10 años. Las cifras de los alzados en armas son mucho menos de lo que hubo en otras épocas. Se calcula que en el lado de las FARC habrá 9.000 o 10.000 miembros en armas. En el caso del ELN serán unos 2.000 a 3.000. Y creemos que estas guerrillas ya se han dado cuenta que por las armas no es posible llegar al poder y que la mejor forma es a través de la democracia. Con todo lo que se ha avanzado en el proceso de paz y las ventanas que están abiertas, creemos muy difícil y creemos que el proceso es irreversible. Nada está firmado hasta que todo esté firmado. Esa sería la cuestión. Más preguntas, por favor. Hola, buenos días. Martín, de la agencia EFE. Querría saber si después del retraso que ha sufrido la firma de la paz, esta incertidumbre puede afectar a la inversión extranjera en su país. Nosotros hemos vivido momentos muy difíciles y en los últimos 5 años, con el conflicto andando, hemos sido receptores de enormes cantidades de inversión extranjera. La más alta la recibimos en el 2014, cuando recibimos 16.000 millones de dólares. Lo que se ha rebajado un poco la inversión extranjera no ha sido por la situación, digamos, de seguridad del país, sino por la disminución de las materias primas, principalmente petróleo y carbón, donde la inversión extranjera jugaba un valor importante. La inversión extranjera sigue llegando
y con los números a los que me referí, sinceramente creemos que esto va a continuar. Más preguntas, por favor. Si hay dos ahí, Prieto Lafargue es presidente de la Organización Mundial de la Ingeniería. Felicitaciones al presidente del club y al embajador y al presidente de SACIR. Un ruego al embajador y una pregunta al presidente de SACIR. Embajador, es indudable el esfuerzo que está haciendo Colombia para posicionarse como una nación importante en América Latina y el foco que tiene puesto en el desarrollo sostenible. Por eso contrasta, y es un ruego que le traslado, la poca importancia o el poco caso que hacen a las asociaciones de sus ingenieros, que se traduce, en poca consultoría dentro de los órganos del gobierno. Entonces, doy fe de que tienen unos ingenieros magníficos y, por lo tanto, un ruego de que, les tengan un mayor peso específico en sus instituciones. Al presidente de SACIR, una pregunta. En todos los proyectos que están llevando a cabo en Colombia, ¿utilizan la ingeniería local o se la llevan desde España? Y si es así, que se la llevan con ustedes desde España, ¿tienen algún problema con las homologaciones de los títulos o con las acreditaciones de las capacidades de los ingenieros españoles? Nada más, gracias. Bueno, nosotros en todos los proyectos tratamos de optimizar los recursos, empezando por los recursos del país, tanto en la ingeniería como en la construcción, como normalmente los puestos directivos se llevan desde la propia compañía, pero por propio sentido práctico, hasta tanto en cuanto empezamos a seleccionar, que con el tiempo, con el trabajo se van, y una selección natural, van los propios colombianos ocupando puestos de cada vez más relevancia, tanto en la ingeniería como en la construcción. No hemos tenido especiales trabas. Bueno, homologaciones, yo sé que el Colegio de Caminos ha conseguido recientemente un acuerdo muy importante para que los ingenieros de caminos, aeropuertos, que es lo que más empleamos normalmente en esta obra de infraestructuras, sean homologados con una cantidad enorme de países, sobre todo de Hispanoamérica. Yo creo que eso se ha dado un paso muy importante hace un par de años. Quisiera agregarle un par de cotaciones a la respuesta de Manuel. El tema de la homologación de títulos entre España y Colombia es un tema que hemos trabajado constantemente en la embajada y que tenemos como meta y actualmente estamos trabajando. Existen algunas de las profesiones que todavía requieren un avance mayor y estamos trabajando con España de cerca en eso. Y en cuanto a la parte de la conservación del país, recientemente salió una ley en Colombia, creo que fue hace menos de 30 días, donde finalmente se congelan los páramos para cualquier tipo de desarrollo, que es digamos la última ley que ha habido, pero tal vez usted pudo ver a través de la intervención que realicé que hay muchísimo esfuerzo en que el desarrollo vaya de la mano con la conservación. Señor embajador, Leonardo Arrizabalaga, le quiero hacer una pregunta de tipo geopolítico. Hemos visto a lo largo de desde las décadas 7 más o menos, desde la conferencia de San Francisco, presidida por don Eduardo Zuleta Ángel, precisamente, colombiano, que Colombia se ha mantenido siempre dentro de una línea de política aliada con las fuerzas, vamos a decir, europeas, norteamericanas, a diferencia de muchos de sus vecinos más cercanos,
que han tenido vaivenes en ese sentido. Y haciendo comparación de esa situación con la de Europa, por ejemplo, el caso de Rusia, que cuando era la Unión Soviética la gente decía la oposición de Rusia a Occidente es ideológica, pues hemos visto que no es ideológica, es algo mucho más fundamental. ¿Qué exactamente es? No necesariamente sabemos, pero algo fundamental es. Entonces, cogiendo esa comparación, mi pregunta es: ¿a qué se debe esa firmeza de Colombia en su apoyo a las instituciones internacionales, en su alianza con los aliados que tiene? Pues yo no sabría exactamente cómo referirme a su pregunta, pero lo que le puedo decir es que nosotros en Colombia tenemos una larguísima tradición demócrata y respetamos profundamente los principios de la propiedad privada y el Estado de Derecho. Probablemente si uno mira los países que usted sugiere con los que Colombia están asociados, profesan básicamente los mismos principios. Entonces pensaría que pues por esa unificación de pensamiento y de criterios es que tal vez se da lo que usted está sugiriendo con su pregunta. Más preguntas, por favor. Bueno. No hay más preguntas. La hora, queríamos terminar a las 10:30, todavía queda 5 o 10 minutos. Allí parece que... Hola, buenos días. Cristina Jiménez Vega. Ha hecho un plan que me ha encantado de un país, sí, muy ambicioso, y ha hablado que creo que en 2030 pensaba que el 80% iba a estar en 40 ciudades, y ha hablado de Smart Cities, etc. En los proyectos de infraestructura y de educación, ¿están previendo estos desarrollos? O sea, para tener gente, profesionales que sean capaces de desarrollar Smart Cities y tener infraestructuras tipo fibra óptica, etcétera. Pues en este momento, en la parte de sistemas de fibra óptica, yo diría que somos los más avanzados en Latinoamérica. Esto ya comenzó hace varios años y estamos muy adelante. En la parte de educación, que es básicamente lo que se requiere para llegar a esta meta, creo que lo alcancé a mencionar por primera vez. No obstante, estamos en un conflicto tan extenso. Por primera vez el presupuesto nacional fue superior en educación al presupuesto de defensa en el año 2015. Esto quiere decir que estamos en la apuesta de sentar las bases para lograr estas metas del 2030. Si aumentamos los cupos universitarios, como hice referencia, y tal vez no hice referencia a la parte de las ciudades inteligentes en cuanto a fibra óptica y los temas que usted menciona, pero que están en camino y esos están más adelantados que cualquier otra cosa, son tal vez las razones más importantes para basarnos en creer que esas metas son absolutamente posibles. Vamos a ver, alguna última pregunta. Hola, buenos días, muchas gracias por su intervención. Estoy viendo el título de la jornada Colombia mirando hacia el futuro. Me gustaría que me diese, por favor, unas pinceladas sobre cómo ve usted la integración regional. Quiero decir, mirando al futuro, mirando a los vecinos y los próximos cambios políticos que se puedan desarrollar, ¿no? La conectividad con los países, Venezuela y Ecuador, fundamentalmente. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esa es la pregunta más difícil que he recibido. La verdad, yo preferiría abstenerme
a contestarle eso, pero le puedo decir algo parecido, o responder algo parecido. La integración de la Alianza para el Pacífico es tal vez una de las integraciones más ambiciosas que existen, porque no es un tratado de libre comercio únicamente, es un tratado donde se permite el libre tránsito de personas entre los países. Se permite también la denominación de origen de muchas de las productos que se producen en cada uno de estos países. Es una integración muy similar a lo que existe en la Comunidad Europea. Fronteras entre estos países están entre Chile y Perú únicamente. Tanto México como Colombia no tenemos fronteras en común, pero sí formamos parte de una cultura muy similar en cuanto a los criterios por los cuales estamos haciendo esta fuerte unión. En el pasado funcionó muy bien el Pacto Andino, que fue un tratado que hubo entre 5 países de Sudamérica, desde Bolivia hasta Venezuela, y tal vez fue pionero en esto de los tratados entre los países. Funcionó bien por muchos años. Hoy en día está bastante más apaciguado, y hay tratados independientes entre países. Hubo el Tratado del Norte, donde se firmó una alianza entre Venezuela, México y Colombia hace ya muchos años, que tanto a México como a Colombia les fueron muy útiles porque abrieron mucho sus fronteras entre los dos países, y hoy en día vemos los frutos de esta unión que hubo, que era el Tratado de los Tres, creo que era que se llamaba. Y en fin, hay varios acuerdos. Espero usted me entienda por qué no le estoy contestando más directamente, pero creo que más o menos le he tratado de dar una respuesta a su pregunta. Muy bien, pues yo creo que ya podemos dar por concluido el coloquio. Repito el agradecimiento al excelentísimo señor embajador de Colombia ante el Reino de España. Quedamos siempre a su disposición. Y sí creo que sería muy interesante para las empresas constructoras españolas que pudiera venir a España el presidente de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructuras. Ya que daría una visión, me lo han pedido bastantes sectores, tanto de constructoras como de consultoras de ingeniería, daría una visión muy importante, completada y completando lo que ya, en fin, el señor embajador ha expuesto sobre el tema de las infraestructuras, un tema que a España importa mucho y que también, por supuesto, a Colombia. Nada más, muchas gracias nuevamente a SACIR por su patrocinio, a todos ustedes por su presencia. Próximamente tendremos otro acto a finales de abril, principios de mayo, que oportunamente se les comunicará. Muchas gracias a todos y muy buenos días.